ICRIMPO. En este caso estamos ya hablando de la edición número 34 de este encuentro. Nos han contado de los encuentros que se hicieron acá, inclusive en la provincia de Misiones, los provinciales. Y en este caso vamos a contar cómo fue esta edición, la número 34, como les decía. Y está en línea Pablo Reyes, que es médico desde Trenquelauquen, está, y queremos agradecer este tiempito aquí en la radio de la universidad. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde Misiones. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes a la gente, a la audiencia misionera, un gusto, gracias. Hay mucha gente laicrimpera que está escuchando, me parece, porque estuvieron ahí anticipando que iban a estar esperando la entrevista, así que debe haber mucha gente que ha estado participando en estos momentos escuchando también. Sí, buenísimo, buenísimo, cada vez más, una comunidad que crece. Sí. Bueno, Pablo, empecemos un poco contando qué fue, cómo se vivió esta edición número 34, y por ahí para quienes no conocen de qué estamos hablando, también contar qué es esta red y de qué se tratan estos encuentros. Bueno, cómo no. Bueno, los encuentros, la ICRIMPO son en principio eso, son encuentros, pero encuentros muy particulares porque se trata, lo que nos convoca es la salud vista no desde la mirada médica tradicional, sino desde la mirada de las comunidades, ¿no? Entonces, es una salud integral, es una salud holística, es una salud que se piensa que cada día puede estar mejor, ¿no? Lo que caracterizan a estos encuentros justamente es que ese encuentro es de saberes comunitarios. Podemos decir un encuentro de culturas donde los conocimientos de cada una de esas culturas, las formas de pensar a la salud y sus problemas, la forma de interpretar y por lo tanto de actuar en consecuencia varía según estas cuestiones. Y entonces se pone muy interesante cuando este diálogo es de aprendizaje y de enseñanza, de dar y recibir, desde una situación de horizontalidad, donde ninguna cultura es mejor, superior que la otra, cada una en diálogo con la otra, y así en esa horizontalidad aparecen culturas muy ricas que son las que más aportan, que tiene que ver justamente con las culturas ancestrales, ¿no? Entonces el ICRIMPO está fuertemente marcado por esta idea de recuperar el retorno a las raíces, que no es una vuelta atrás, sino que es una producción hacia opciones, ¿no? El ICRIMPO se propone también como un movimiento político que genera una propuesta de otro mundo posible, ¿no? Un mundo diverso, ¿no? Donde la diversidad es potencia. Y en estos encuentros pasa algo de eso, y uno cuando vuelve ya no es el mismo que cuando llegó. Pasan cosas ahí en esa diversidad y uno va de alguna manera vivenciando con el cuerpo y con la mente, no solo con la mente, no es aprendizaje, conocimiento o aprendizaje, digamos, preparado, sino que algo de esa espiritualidad, algo de ese encuentro de afectos, donde hay mucho de emocional, mucho donde cuerpo y mente no tiene separación, ¿no? Entonces uno puede ver resultados desde otras prácticas, y así podemos listar, para los que no conocen, prácticas con barro, prácticas con plantas medicinales, con masajes, con arte, con canciones, con sonidos, con experimentar
el mundo de las energías, con culturas como medicina china u otras, Ayurveda, que es de la India, etcétera, etcétera. Entonces uno, digamos que a la par que aprende, se transforma. Eso podría ser una manera de sintetizar esto, ¿no? Pablo, mientras usted está hablando, yo estoy mirando algunas de las fotos que fueron compartiendo de este encuentro, y hay cuestiones que son muy interesantes de marcar, desde los grandes círculos que uno imagina ahí va circulando estos saberes, y mientras miro eso, estamos hablando con un médico. Pensar esto, introducir estos conceptos, estos ejes, no es muy común dentro de la medicina a la que estamos como más habituados. Correcto. Bueno, yo soy médico generalista, primero tengo que decir. Nosotros comprendemos una medicina desde lo comunitario, desde lo preventivo, no solo de la asistencia de enfermedades, sino desde lo que significa, otra vez, la idea de la integralidad, ¿no? Donde cuerpo, mente, cultura están juntos, ¿no? Lo social tan importante como determinación de la salud, que siempre está ahí y juega todo el tiempo. Entonces, bueno, la ICRIMPO nos vino como una experiencia trascendental, ¿no? Nosotros empezamos a poder conectar con la comunidad mucho mejor. A partir de hoy hablamos de más de 300 prácticas comunitarias. Llamale tirar el cuerito, llamale el tecito con limón para la gripe, llamale digitopuntura, llamale gimnasia terapéutica, bueno, un sinfín, más de 300 prácticas que la comunidad realiza y que en el ICRIMPO se pone en movimiento, se pone en, digamos, el dar y recibir. Entonces, para nosotros, que tenemos en este momento mucho problema con las enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, artrosis, pero también con los problemas de salud mental, todo lo que hoy nos, por ejemplo, el tema de la ansiedad. Entonces nosotros en la ICRIMPO nos resulta como una fuente inagotable de opciones que uno puede ofertar en los momentos de, quiero acompañar a esta persona que tiene crisis de pánico o que tiene... Y entonces podemos empezar con esta idea de que, sí tenemos el químico, llamarle clonazepam, pero... antes que eso vamos a intentar, ¿por qué no?, con una tintura de pasionaria, ¿no? La pasionaria, que es una planta ansiolítica que es muy fácil de aprender, y entonces hacemos talleres donde aprendemos a hacer esta tintura, que es muy sencilla, pero también ejercicios de respiración, pero también ejercicios de relajación, pero también digitopuntura, botán, y así vamos como enriqueciendo las estrategias que una persona puede tener para enfrentar una crisis de pánico, por ejemplo, ¿no? Y ahí se pone en valor lo que la comunidad sabe. O sea, la idea de salud en manos de la comunidad reconoce que la comunidad desde siempre ha realizado autoatenciones, y que cuando recurre al sistema de salud es que cuando eso no ha funcionado. Ahora, en el medio, y lo tenemos estadísticamente medido, el 75% de las problemáticas se resolvieron con este primer, con la autoatención o lo que es el cuidado comunitario, ¿no? Con las fórmulas tradicionales. Ahora, Pablo, desde que, porque ya son décadas de ir construyendo este espacio y un poco compartiendo ahí las experiencias y los saberes, muchas de estas prácticas que están nombrando, tal vez hace 20 años, estaban prácticamente o desconocidas o muy subalternizadas, casi clandestinizadas muchas. Fue todo un proceso también de recuperar todo eso, ¿no? De ponerlo, para utilizar un término, en valor, digamos, ¿no?
Claro, pasaron varias cosas, ¿no? Ujú. También en la historia de la medicina, si bien tuvimos mucho resultado con las enfermedades infecciosas, el predominio de enfermedades que la medicina científica no le está dando resultados, ¿no? También abre la puerta a nuevas búsquedas. La comunidad sigue buscando, ¿no? Ujú. La comunidad sigue buscando hasta que descubre que este aroma es lo que a mí me saca de la crisis de pánico, como le pasa a ciertas personas, ¿no? Que con un aroma, ¿no? Utilizan un aceite esencial, o lo que estoy queriendo decir es que esa rigidez, esto tiene una raíz a principios del siglo pasado, cuando se define, hay el informe Flexner, que es un informe donde de alguna manera se impone la investigación biologicista Ujú. como base de todas las carreras de medicina, ¿no? Entonces esto fue muy duro al principio, y cada vez esto se va de alguna manera enriqueciendo con nuevos saberes que la misma ciencia trae, y entonces hoy pensar en el trabajo en grupos, pensar que el taller es el medio de trabajo en salud muy priorizado en la mayoría de los problemas que tienen base social, base psicológica, base cultural, es algo que no se discute, ¿no? Ujú, ujú. Y la salud mental, la salud mental quizás sea el paradigma que más, salud mental, cannabis, ESI, la educación Sí. sexual integral, Ujú. son campos que ya nacen con un nuevo paradigma. Entonces, esa discusión científico o no científico queda de lado por una discusión de lo que da resultados y lo que no da resultados, ¿no? Ujú. Lo que ha sobrevivido, porque acá lo interesante de esto es que estos saberes que estamos hablando de recuperar y compartir, son saberes que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Ujú. Son saberes que por sus resultados han sido transmitidos de generación en generación, y aquellos que han dado utilidad se sostienen y los tenemos hoy acá. Entonces tenemos hasta la Organización Mundial de la Salud que valida una planta, por ejemplo, que se ha utilizado por más de 30 años en una comunidad, si hay registros, o si dos etnias usan una misma parte de la planta y esas dos comunidades están separadas a más de 2.000 kilómetros de distancia, queda científicamente validado esa parte de la planta, ¿no? Así empezamos a usar el yantén para infecciones, la caléndula para inflamaciones, para cicatrizaciones, y un montonazo de cuestiones que porque sobre todo salud, sobre todo es pragmática. Ujú. Necesitamos responder a los problemas. Ujú. Entonces cuando algo funciona, termina imponiéndose a cualquier prejuicio, ¿no? El caso de cannabis es un caso claro, un prototipo, ¿no? Sí. Porque es un saber que nace de la comunidad, no nace de la ciencia, es un saber tradicional que tiene miles de años de uso en el mundo, y que por más que hubo resistencia de la parte científica, más médica, porque tiene otra lógica, porque no podemos pensarla como una pastilla o como no es con los parámetros habituales. Sin embargo, la comunidad la impuso, Ujú. y hoy las instituciones acompañan, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en este momento estamos haciendo un curso de cannabis, y hay 15 consultorios entre hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires que están totalmente legitimados institucionalmente. Ujú. Y esto fue un camino que nace de la comunidad, y esa comunidad que se organiza, que practica, que aprende, y que termina enseñándonos a nosotros los médicos, porque nosotros, ¿de dónde aprendimos? Aprendimos de las comunidades. Ujú. Pablo, Entonces, y pensaba, usted es médico generalista y que trabaja en un hospital público, en un consultorio. ¿Cómo es ese trabajo más cotidiano? y yo trabajo en un centro de salud, Ujú.
que sería el primer nivel de atención, o sea, no en un gran hospital, sino en un centro de salud. Trabajo en un SIC, en un centro comunitario, que ahí tenemos una huerta comunitaria de plantas medicinales. Ahí los días viernes tenemos un espacio laicrimpero que llamamos Taller de Cuidados Comunitarios, ¿no? Taller de Cuidados Comunitarios. Y ahí pasa lo que pasa en el laicrimpo, ¿no? El encuentro, tratamos de traer presente lo espiritual que va por el lado de lo ancestral, tratamos de poner en circulación lo que la gente sabe, y tratamos también de hacer propuestas, digamos, para que esto incida en la población, incida en las instituciones, y que empiece en el caso nuestro, por ejemplo, ya hace muchos años que nosotros hacemos preparados con plantas medicinales, y eso va al centro de salud, y en el centro de salud se dispensa como cualquier otro medicamento. Entonces, bueno, tenemos pomada, jarabe, jabones, hacemos tinturas, hacemos aceite de cannabis, hacemos talleres para que la comunidad pueda también hacer bien las cosas, porque, por ejemplo, con cannabis, que citamos acá, y que es algo que nosotros trabajamos, tampoco está bueno que la comunidad lo haga sola. Es importante que también nosotros ocupemos un lugar en ese acompañamiento, ya no en ese lugar del médico que te dice qué tenés que hacer y vos no pensés, sino que yo te digo qué es lo que vos necesitas, a una persona que no es solamente médico, sino cualquiera del equipo de salud, que comienza a acompañar, comienza a escuchar, comienza a estar, hace de puente. Y por ejemplo, el único problema que tenemos con cannabis es el tema de los medicamentos que las personas utilizan, y tenemos que estar seguros que esos medicamentos no se empiezan a acumular por el uso de cannabis, por ejemplo. Lo mismo que cualquier otra planta medicinal, porque no hablamos, digamos, de sustancias menores, ¿no? Son sustancias que tienen el valor de una intervención, y entonces, bueno, eso hay que acompañarlo, ¿no? Pablo, justo un poco en la línea que viene contando, acá un aporte y una pregunta también de Gerardo Segovia, que nos está escuchando y que está también saludando a todo el equipo de Trenquelauquen. Es si estas prácticas que aparecen, que se recuperan en cada encuentro, en cada espacio de Laicrimpo, se pueden también poner, ofrecer, si se quiere, o poner en práctica en un centro de salud. Esto un poco es lo que venía contando, además de esto que contaba del cannabis. ¿Qué otras cosas de lo que se puede compartir en los espacios de Laicrimpo también se pueden compartir en esa consulta, en un centro de salud? Y bueno, hay muchas prácticas que se pueden hacer, hay muchas prácticas, depende. En general, la institución, en este momento, sobre todo en este momento, estamos pasando por una situación muy dramática en el sentido de lo que significa en materia de salud las políticas nacionales en materia de salud y las políticas nacionales en materia de medicamentos. Por ejemplo, la desregulación que se ha producido en estos tiempos ha significado que hay personas que no acceden a las medicamentos habituales, ¿no? Entonces, ¿qué compro? ¿Compro el de la diabetes o compro el de la hipertensión? Sí. Esto es habitual en el consultorio. Estos son conversaciones habituales. Entonces, esto está muy abierto, y uno puede hacer en tanto tenga mínimas condiciones. Nosotros durante mucho tiempo, un par de años, hasta la pandemia, teníamos gimnasia terapéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces hacíamos grupo de lumbalgias y grupo de cervicalgias en distintos horarios, y entonces trabajamos, esto viene del Laicrimpo. Lo de las plantas medicinales lo vengo trabajando desde el año 2001 en distintas huertas, siempre con base comunitaria, y eso se integra al sistema de salud de una manera
natural porque viene a resolver problemas, o sea, no hay disputa, ¿no? Nosotros no decimos que es alternativo a nada, nosotros integramos, nosotros sumamos, y puede ser que a una persona no le vayan las plantas y nosotros no vamos a insistir con las plantas. Ahora, hay personas que vienen justamente porque trabajamos al modo laicrimpero. Entonces también las personas circulan por el sistema y van eligiendo también a los profesionales, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, el botán botá, que es una práctica que, bueno, no da para explicarla ahora, pero utiliza un poco los meridianos chinos, de la medicina china, etcétera, etcétera, y lo hemos realizado para ciertos síntomas, ciertos malestares, pero también, como digo, preparados de muchas plantas. Tenemos, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, que es como el ibuprofeno. Tenemos la matricaria, ¿no? El Tanacetum partenum, que es una planta validada para migraña y para artritis reumatoidea, y nosotros estamos sumando recursos terapéuticos, ¿no? Un poco la idea es muy abierta, masajes antiestrés, ¿no? Masajes, gimnasia antiestrés. Estamos trabajando mucho el tema de la salud mental, que es lo que está explotando en este momento. Nosotros hay mucho malestar, muchos síntomas de este tipo, ¿no? Sí, pensaba eso justamente por este tiempo en el que estamos viviendo también, ¿no? Y sobre todo en nuestros sistemas de salud, tal vez las propuestas más o las propuestas más condicionadas, más limitadas, también vienen por ese lado. Acá en Misiones acceder, no sé, a atenderse la salud mental es muy difícil también, como debe ser en muchos otros lugares. Así que pensarlo desde ahí también me parece como muy interesante. Claro. Mira, habría que hacer una distinción entre el uso que en el sistema de salud le damos y que básicamente es sumar recursos terapéuticos, básicamente, sumar, tener alternativas, tener, digamos, un menú más amplio que la pastilla o la inyección, por un lado, y otra cosa es el mundo del laicrimpero, que ahí hay otra cosa, ¿no? Para el laicrimpo, la salud es una sola, ¿no? Decimos esta idea de una sola salud. O sea, no podemos tener salud nosotros si nuestro vecino está mal. No podemos tener salud nosotros si la tierra no tiene salud, por lo tanto el alimento no va a tener salud, por lo tanto nosotros no vamos a tener salud. Lo mismo que con el aire que respiramos. Nosotros acá en esta zona somos pueblos fumigados, ¿no? Estamos dentro de lo que se llaman pueblos fumigados. Somos comunidades rodeadas por campo, no en la pampa húmeda, en la llanura bonaerense, en el noroeste bonaerense. Y bueno, y entonces uno puede ver en las plantas el efecto de los herbicidas. Y bueno, es el aire que respiramos. O sea, no podemos tener salud si el aire que respiramos no tiene salud. Entonces, así, en este esquema de totalidad, es que empezamos a pensar que si queremos cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar también nuestras relaciones, ¿no? Y esto deviene una idea muy linda, que es pensar en realidad no en la salud de nosotros o de los animales o de los vegetales, sino en las relaciones, en la salud de las relaciones que establecemos, ¿no? Digamos, ¿qué lugar le damos al perro, ¿no? Es una compañía, es amoroso, es algo afectivo positivo, o es un arma de defensa, o es mejor que sea malo porque así nadie entra a mi patio. Entonces, ¿qué relación estamos estableciendo con el perro? Entonces, ¿te das cuenta? Un poco así, ¿no? ¿Cómo cuidamos, cómo cultivamos nuestras relaciones con nuestros vecinos? ¿No? ¿Podemos ser felices nosotros si nuestro vecino tiene hambre, si nuestro vecino se le cae el techo o lo que sea? Entonces, el laicrimpo tiene una propuesta de este tipo, ¿no?
que lo trabajamos en los talleres de los viernes, pero en el momento de la integración al sistema de salud estamos utilizando las prácticas, ¿no? Estas cantidad de prácticas diferentes que podemos encontrar en la comunidad y que aparecen como respuesta, inclusive dando respuesta que la medicina científica no puede dar. Pablo, queremos agradecerle este tiempito aquí en la radio de la universidad y nos quedan ahí como ganas de seguir escuchando esas prácticas, contando por ahí en algún momento, propuesta también para nuestros amigos de la ICRIMPO, algún podcast para recuperar la experiencia de la ICRIMPO, alguna cuestión que podamos ir compartiendo también aquí desde la radio, así que ahí para seguir charlando con nuestros amigos de la ICRIMPO aquí desde Misiones también, pero queremos agradecerle muchísimo este tiempo en la radio de la universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenísimo, bueno. Nuestra idea es justamente contagiar, ¿no? Que vivencien. Es difícil contar en la ICRIMPO se siente y hay que participar. El año que viene va a ser ahí, en su tierra, sí, en la Tierra Colorada. Así que ahí tienen la gran posibilidad de vivenciar, ¿no? Hay que animarse, hay que avanzar en el sentido de experimentarlo, porque como digo, no es tan mental, ¿no? Es más del sentir. El sentir, cuerpo y mente de la mano. Pablo, muchas gracias, Bueno, saludos por ahí. Muchas gracias, hasta luego. Pablo Reyes, médico, médico generalista, un referente de este